Muy buenas una vez más a Polymatic. En esta ocasión quería hablar sobre una cuestión un poco más personal sobre cómo es vivir en España siendo hijo de extranjeros, como es mi caso. Yo nací en España, en Barcelona, he vivido toda mi vida aquí y mi padre es argentino y mi madre es colombiana, mucha honra. Entonces lo que quería era crear una nueva categoría social que sería la de cultizo, que mezclaría las palabras mestizo y cultura. Es una palabra un poquito feilla, pero bueno, seríamos mestizos culturales, es decir, que tú tienes una nacionalidad, pero uno de tus padres o los dos son extranjeros y por tanto esa diversidad cultural te ha influido muy profundamente y constituye gran parte de ti mismo. Estas personas no tenemos nombre, no hay un nombre para los mestizos culturales, por así decir. No se tiene identificado eso en la sociedad y a veces poner nombre a tus condiciones o a tus situaciones contribuye también a empoderarte y hacerte eco de tu condición, ¿no? Que se reconozca esa condición. Yo considero que cualquier persona que sea cultiza, pues va a tener una experiencia de la vida bastante peculiar, ¿no? Bastante particular que hay que reconocer. De hecho, voy a crear un grupo de Telegram para personas cultizas. La condición para entrar en el grupo es tener uno de los dos padres extranjeros con respecto a tu nacionalidad o los dos padres, ¿no? O sea, no tiene que ser españoles hijo de extranjeros, sino que puede ser de cualquier país, pero que tenga uno de los dos padres o los dos extranjeros, y ahí podemos compartir experiencias y cómo ha sido pues nuestra vida en cada uno de nuestros países y demás, ¿no? Y cómo vemos el mundo, porque no es lo mismo que los valores y la cultura que haya en tu familia sea la misma que la que haya en la sociedad, que el hecho de que haya una distinción, ¿no? Que haya una cierta disonancia cultural entre tu ambiente familiar y el ambiente social del país en el que has nacido o en el que vives, ¿no? Esto porque lo digo también y porque hago esta distinción, porque, por ejemplo, sí que está reconocido el mestizaje racial, por ejemplo, sí que está reconocido el hecho de ser también extranjero o nativo, pues una persona que ha nacido en el país y vive en ese país en el que ha nacido, y extranjero, pues una persona que ha nacido en un país y vive en otro, ¿no? Pero luego estaríamos los que yo considero cultizos, ¿no? Pues personas que hemos nacido en un país y hemos vivido en él, pero que tenemos una fuerte influencia extranjera por este ambiente familiar diverso, ¿no? A nivel cultural. Entonces esto nos lleva al hecho de que todo cultizo va a tener un cierto choque cultural, una cierta disonancia cultural entre su familia y la sociedad, ¿no? Cuanto más distintas sean la nacionalidad de la familia con la de la sociedad en la que vive, más amplia va a ser esa disonancia cultural, evidentemente. Yo, que mis padres son latinos, no tengo tampoco una disonancia cultural tan extrema, ¿no? Además, la lengua es la misma que la de España, entonces no ha habido tanto choque cultural en mi caso, ¿no? Pero evidentemente sí que hay una cierta disonancia en cuanto a los valores, por ejemplo, ¿no? No son lo mismo los valores y la familia latina, cómo se concibe, que los valores sociales españoles o cómo se concibe la familia española, ¿no? A grandes rasgos, evidentemente, cada familia pues tendrá sus particularidades, ¿no? Pero, por ejemplo, los valores que me han inculcado a mí en mi familia son mucho de respetar al prójimo, ser prudente cuando hablas con los demás, esto cualquier latino pues se verá reflejado en eso, ¿no? De tener en consideración al otro, ¿no? Mucho de mantener un poco las formas, sobre todo con desconocidos, ¿no? O sea, en el mundo latino hay una cierta distinción más fuerte que en España entre el mundo de lo formal y el mundo de lo informal, ¿no? O sea, el latino siempre va a tener en cuenta si está en un ambiente más formal y tiene que ser más educado y más respetuoso, por ejemplo en el trabajo o con gente a la que está conociendo, y el ambiente más informal, ¿no? En el que pues es más dicharachero, más fiestero y demás, ¿no? En cambio, en España esto no se da tanto. No hay un contraste entre lo formal y lo informal. Yo creo que ese es el principal choque que tiene una persona latina con respecto a la sociedad española, ¿no? Que en España no hay una distinción entre lo formal y lo informal. Siempre es todo informal, por así decir, no en el mal sentido, sino que no hay estas fórmulas de respeto entre desconocidos o en el trabajo, ¿no? O sea, un español en el trabajo va a ser prácticamente igual que con su familia o con sus amigos y demás. Evidentemente no del todo,
pero no va a haber este contraste que creo que es más fuerte en la cultura latina, ¿no? Ese sería, por ejemplo, uno de los principales choques culturales, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando era más adolescente y tal, me relacionaba, por ejemplo, con los adultos con muchísimo respeto, ¿no? Con mucha distancia, mucho de gracias, por favor, ser muy formal, muy educado, por así decir, cosa que los españoles no hacen, ¿no? No tienen esta concepción de tratar con tanta deferencia a los adultos, o en general no hay este carácter, no hay estas cláusulas formales, por así decir, ¿no? Sí que puede haber una persona que evidentemente en el trabajo pues va a ser un poco más amable o formal, pero tampoco mucho más, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, sería uno de los choques culturales que yo he vivido, ¿no? Y pues tienes que ir buscando un poco una adaptación, ¿no? Claro que supongo que cuanto más vives en un país, más vas cogiendo de eso, ¿no? Pero evidentemente hay una fuerte influencia de la familia. La familia, aunque sean pocas personas, ¿no? Tus padres, por ejemplo, solo son 2 personas, ¿no? Pero evidentemente influyen muchísimo en tu vida, porque durante gran parte de tu vida, y justamente la parte más esencial o más de cimientos de tu vida, toda tu infancia y adolescencia, son las personas con las que más vas a tratar a un nivel más profundo, ¿no? Más íntimo. Entonces es normal que influyan tanto, aunque sean solo 2 personas, con respecto a toda la sociedad donde va a prevalecer una nacionalidad, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, sí que hay como 2 culturas generales principales, la española y la catalana, que aún aumenta más mi diversidad cultural, ¿no? Claro, yo en casa tenía unos valores o una forma de ser, una forma de comportarse, y luego en la escuela hablaban catalán, veía otra cultura que la catalana, con otros compañeros hablaba en español y veía su forma de ser más española y demás. Yo no era consciente de esto, de estas diferencias, ¿no? Cuando tú eres un niño, tú no haces distinciones, o sea, tú lo vives todo, pues todo es normal para ti, ¿no? Porque aún no tienes ninguna concepción hecha de nada. Luego te vas haciendo más consciente con el tiempo, ¿no? Entonces, como digo, el choque cultural tiene que ser más fuerte aún cuanto más distante es la cultura familiar de la social, ¿no? Por ejemplo, una persona que haya nacido en España, un español o española de padres chinos, por ejemplo, va a tener una disonancia cultural bastante más extrema, ¿no? Me imagino. O, no sé, una persona que haya nacido en España, un español o española de padres marroquíes, por ejemplo, pues también va a tener una cierta disonancia cultural mayor, ¿no? En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya digo que si tienes esta condición de ser cultizo o simplemente te interesa esta condición y quieres participar en el grupo porque te llama la atención, te dejo el link de Telegram, del grupo de Telegram que voy a crear para eso. Compartamos experiencia todos los cultizos y veamos pues cómo ha sido nuestra vida, qué disonancias culturales hemos tenido, cómo eso enriquece también nuestra forma de ver el mundo, porque evidentemente si tú tienes unas concepciones de unos países y de otros a la vez y todo eso te constituye, vas a tener una perspectiva más amplia de las cosas y de la realidad, evidentemente, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, una persona extranjera que viva muchos años en otro país se acaba convirtiendo en cierto sentido en un cultizo, ¿no? Va a tener también una diversidad cultural muy fuerte. No sé, un senegalés que viva en España y lleve ya 30 años, pues evidentemente se va a sentir español también, ¿no? También va a ser un cultizo, también va a tener una diversidad cultural muy fuerte que le va a constituir como persona, ¿no? En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like si te ha gustado, suscríbete al canal para hacerlo crecer, dale a la campanita para estar al tanto de los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo.